le bendiga a todos nuestros amigos, a todos los hermanos en Cristo que nos están observando a través de estas páginas sociales, a través de estos medios. Gracias a Dios que nos permite usar la tecnología para poder alcanzar a las personas, a los amigos como ustedes. Amén. Las más ricas y abundantes bendiciones del Señor sean sobre cada uno. Me gustaría traer como texto bíblico en esta tarde de hoy, miércoles 14 de mayo. Estamos aquí en un lugar precioso, ¿verdad? En un campo abierto en el pueblo de Nacogdoches, Texas. Pero esta transmisión se enlaza con Manor, Texas, para retransmitirla a la iglesia Casa de Dios, Jerusalén, ubicada en el 18400 de la Locust Drive en Manor, Texas. Nuestros pastores, ¿verdad?, que somos asociados a ellos, Pablo y Juanita Cabrera, les tienen cordialmente la invitación para que usted pueda hacer acto de presencia los días martes, culto de oración, los días viernes, culto evangelístico, y el domingo a las 11 de la mañana. Allí les esperamos con los brazos abiertos. Bien, mis amigos y mis hermanos, el título de este mensaje que he de traer se llama El infierno es una realidad. ¿Okay? Está basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 16, versículo 19. La Biblia registra así este escrito de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de esto, amén, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese entre ellos de los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estimado amigo y hermano, esta es una de las doctrinas más serias, amén, más enfáticas que registra las Sagradas Escrituras. Esto no es un mito, no es una leyenda, no es por ahí un cuento, una fábula, como se creen, como algunas personas así lo presumen. Hay mucha gente que se ha tomado autoridad para hablar y desmentir acerca de lo que es el infierno. Como predicador tengo el deber moral, amén, tengo la autoridad de la Biblia para decirte que este lugar existe. Esto es una responsabilidad de todos aquellos que pregonamos la palabra de Dios. Es una irresponsabilidad de cualquier predicador, de cualquier iglesia, de cualquier denominación que no haya tocado este tema a su feligresía. Este tema es de verdad muy necesario hablarlo en estos tiempos. Si hubo un predicador que hizo mucho énfasis acerca del infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee las Escrituras en el Nuevo Testamento, encontrará que los 4 evangelios es el lugar donde más se registran este tipo de enseñanzas, y de los labios del mismo Jesús, que lo habló más de 60, 70 ocasiones. O sea que él vio la prioridad, la necesidad inminente, que en los días que mientras él estuvo ministrando a la humanidad aquí en la tierra, él predicó acerca de ese tema. Oiga bien, y quiero mencionarles algunos aspectos de lo que significa, ¿verdad?, acerca de lo que es esta doctrina. El infierno no es una condición, es un lugar que existe. Jesús
descendió a los lugares más profundos de la tierra, al corazón de la tierra. Si el infierno no existiese, ¿verdad? Valga hablándolo así de una manera sugestiva o hipotética, entonces Cristo sería el más grande mentiroso que hubiese dado la existencia, ¿verdad?, de la humanidad, y su deidad y su divinidad estuviesen puestos en tela de juicio, ¿verdad? Se tendría que negar la existencia acerca de él. Si no existiese el infierno, la Biblia, la verdad, no recobraría la autoridad que tiene para hablar acerca de este tema con propiedad. Si no existiera entonces el infierno, entonces el Padre estuviera en serios problemas, porque ¿para qué pudiera llegar a venir a traer o dejar venir al mundo a su Hijo para venir a salvarla a la humanidad? ¿De qué? Pero como sabemos que el infierno es una realidad, por eso Dios, ¿verdad?, en su amor y en su misericordia, tuvo que enviar a su Hijo amado para que nosotros fuésemos salvos a través de la fe en Él, de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Quiero hacerle hincapié de esto: el infierno no fue creado para los hombres, el infierno fue creado para Satanás y todos sus demonios. Ese fue un lugar que Dios ya destinó para esos seres, pero el hombre, al no haber hecho caso, ¿verdad?, de este mensaje del Evangelio de Cristo, el rechazar a Jesús, eso mismo hace que el ser humano se condene a sí mismo, porque hacen a Cristo mentiroso y hacen nulo el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todos nosotros, mi querido amigo y hermano, hemos pecado delante de Dios, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Por eso no es algo que todos pudiéramos decir que Dios, porque es tan bueno, porque Dios es amor, no dejaría tampoco dejar que ninguno de sus hijos, de sus criaturas, terminase en ese lugar. Dios precisamente quiere evitar que todos nosotros finalmente seamos castigados y establezca un juicio y seamos enviados a ese lugar. Pero a través del sacrificio del Señor Jesús hemos sido justificados para hallar paz delante de nuestro Dios, ¿verdad? Dice justificados pues, amén, por Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Entonces el infierno, hermano, es un lugar que ha sido creado con ese fin de que todos los pecadores, la gente que han hecho caso omiso a este mensaje de salvación, ¿verdad?, sea destinado toda persona desobediente, rebelde. Por eso me extraña mucho de que muchas personas, cuando un ser querido parte de esta tierra, ¿verdad?, todo el mundo lo manda al cielo, ¿verdad?, que ya murió y que está en la paz del Señor. Pero piense lo que le voy a decir. La Biblia dice que los borrachos, que los mentirosos, que los adúlteros, que los fornicarios, que los idólatras, que los cobardes, que los afeminados, todas esas personas, esta gente que practica ese tipo de pecado, dice, tendrán su parte en ese lugar. Oiga bien, por eso es que es inminente, ¿verdad?, es necesario, es imprescindible que hoy nosotros podamos acercarnos al Señor a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando la Biblia menciona entonces que había un hombre, ¿verdad?, que dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de lino fino, cada día hacía banquetes con esplendidez, ¿verdad? Era una persona que no se perdió por ser rico, no se perdió por hacer los banquetes. Ya no interpretemos mal en este caso la escritura, sino que simplemente la actitud de él, su corazón daba siempre más hacia los deseos de este mundo, y él con sus obras se autojustificaba, digámoslo así, tenía, ¿verdad?, una forma de pensar que por obras podía él heredar la gloria eterna, que podía él creer que se podía a sí mismo, excusar, ¿verdad?, justificar delante de Dios. Pero no son las maneras, no son los medios que Dios establece para poder llegar a Él a través de la salvación. Solamente es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces este hombre tenía cierto círculo social, ciertas preferencias, algún tipo de dentro de su lugar donde él se desempeñaba en su entorno, ¿verdad?, tenía ciertas preferencias sociales con algunas personas con las que se codiaba mientras vivió en esta tierra. Pero dice la Escritura que también había un mendigo llamado Lázaro, un pordiosero, ¿verdad?, un indigente, una persona habitante de la calle que se le daba por estar todo el tiempo allí, justo donde vivía el hombre rico. Y este varón, ¿verdad?, pasaba por allí seguramente y viéndolo
quizás para él era despreciable, para él era una persona asquerosa, inmunda, ¿verdad? Y a duras penas quizás podía decirle a sus sirvientes que le dieran ahí lo que sobrara, ¿verdad? Y este se alimentaba quizás de las migajas que caían, ¿verdad? De lo que le daban a aquellas personas. Era una persona enferma, lisiada, estaba allí tirado. Era una persona olvidada por la humanidad, por la sociedad. Una persona que era digna de conmiseración, como una piltrafa humana, como quizás muchos de los que me están mirando, quizás usted en algún momento de la vida se ha sentido así solo, se ha sentido miserable, se ha sentido como que no es digno de ser una persona que pudiera gozar de las cosas buenas que la vida ofrece. Quizás usted ha sido una persona repudiada, ¿verdad? Por no tener nada que ofrecer, porque hoy lamentablemente el ser humano se valora más por lo que tiene que por lo que es como persona en esencia, ¿verdad? Y este hombre rico, dice la Biblia que un día resultó que después de estar derrochando toda su energía, toda su fortuna en esos deleites, en esos banquetazos, sugieren que se llamó Polión, ¿verdad? Porque de allí deriva la expresión del banquetero, ¿verdad? Porque una persona que hacía banquetes todos los días. Quiero hacer esto también, esta aclaración. La Biblia en ninguna manera sugiere de que esto se tratara de una parábola, ¿verdad? Porque algunas doctrinas erróneas, algunas personas que profesan algún tipo de creencia de la Biblia, porque de eso mucha gente interpreta a su manera, de una manera privada, ¿verdad? La Escritura, asumen de que el infierno es un lugar surrealista, un lugar utópico, algo abstracto, algo que surge solamente de la mente o de la invención humana de la mente. Pero quiero derribar ese argumento, amén, porque la Biblia claramente habla de que este lugar es real. Si hay algo que a Satanás le conviene es que el hombre, el ser humano, ignore que ese lugar existe. Y bueno, ¿verdad? No gana nada nadie, ¿verdad? Es decir, escondiendo esta realidad, pero sí vamos de verdad a escapar de ese juicio venidero. Satanás le conviene que usted diga que no existe ese lugar, pero por el hecho que usted diga que no existe, el lugar no dejará de existir. Finalmente, o sea, un día tendremos que vernos contra esa realidad, pero tú decidirás realmente cuál será tu lugar de destino, ¿verdad? Porque por el hecho de que profesemos una religión, no quiere decir que eso nos garantiza que ya estamos ya aprobados y acreditados para irnos con el Señor al cielo. Hay mucha gente que abraza una creencia, una religión, pero se olvidan que el único camino, el único puente para poder llegar a Cristo Jesús se llama, amén, Cristo precisamente es el único puente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este asunto del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas no es una parábola. La parábola era una figura literaria que se usaba siempre para, a manera de semejanza, de comparación, para de eso, la verdad, sustraer una verdad y aplicarla espiritualmente. Pero siempre tenga en cuenta que cuando se mencionaban parábolas, Jesús siempre hacía el énfasis de decir, ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Y así mismo entonces iba aplicando como semejante a un mercader que salió a comercializar toda clase de piedras preciosas. El reino de los cielos es semejante a un pescador que sacó toda clase de peces. El reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar y tiró la semilla por diferentes lugares. Entonces siempre había una forma muy particular en el membretado, en el encabezado, de la manera como él enseñaba, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, ¿verdad? Por eso hoy tenemos la clara convicción de que no era una parábola, sino que era una historia verídica, también una historia extraída de la vida real. ¿Sabe por qué? Porque menciona nombres específicos como el de Lázaro, ¿verdad? Allí en la Escritura, y menciona también el hecho de Abraham, el padre de Abraham, el padre de la fe. Entonces no podemos ubicar que esto haya sido una simple figura literaria, ¿verdad? Un símil o una, digamos, metáfora, porque no es así, no se trata de eso. Era una doctrina y por lo tanto este pasaje da la prueba evidente de que era una narrativa de algo, de un suceso de la vida real, también un hecho real. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en la Escritura que entonces murió el pobre, el Lázaro, el mendigo, y fue, ¿verdad?, sepultado, ¿verdad? El rico fue sepultado y el hombre también, el pobre Lázaro murió, pero dice la Biblia que cuando murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al seno de Abraham, mi querido amigo, ¿verdad? Que era un lugar que en aquel entonces estaba, ¿verdad?, algo muy cerca de donde estaba el Hades. La palabra Hades viene de un vocablo
¿verdad? Un vocablo según la raíz etimológica, ¿verdad? De la expresión hado, que significa lo que todo recibe o el que todo lo recibe. Porque eso es lo que es el Hades. El Hades es la expresión del griego que se traduce como infierno, y Seol en el antiguo hebreo también se traduce como Seol, perdón, como infierno. Entonces ese lugar data lo mismo, la morada de los muertos, lugar donde reposan aquellas personas que ya partieron de este mundo. Pero no crea usted la hipótesis o la creencia de que hay un aniquilamiento del alma, de que ya cuando una persona que ha muerto en maldad, impía, sin Cristo, el alma es aniquilada. Mentira del diablo. El alma ha sido creada para ser inmortal, es decir, tiene un principio, pero más no tiene fin de día. El alma nunca morirá. Lo que muere es este cuerpo se hace cadáver. También una vez que la persona muere, que deja de respirar, que deja de latir, ¿verdad? El cuerpo queda inerte, queda inmóvil, amén, queda así, digamos, sin movimiento, pero el alma se desprende de ese cuerpo una vez que la persona muere y es llevada a cualquier destino, ya sea el cielo o el infierno. Entonces el hombre rico, cuando murió, estaba allí en ese lugar de tormento. Estaba allí, y quiero decirle que el infierno es un lugar horrendo, mi querido amigo. Es un lugar espantoso, es un lugar de densa oscuridad, es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tristeza, es un lugar de falta de comunión, en donde carece el amor, en donde existe el odio, en donde la gente tiene un constante remordimiento de conciencia, ¿verdad? Hay una conciencia que las está constantemente acusando a la persona, porque pudiendo haber tenido la oportunidad de haberse salvado, allí vivirá para siempre con esa pena terrible que lo acogerá y lo afligirá toda la eternidad. El infierno es un lugar donde dice la Biblia que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Dice la Biblia que el infierno es el lugar donde será el crujir de dientes, donde será el constante llorar y llorar y llorar sin nadie que te pueda consolar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús ha venido a este mundo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación, ¿verdad? De la muerte eterna. Por eso, para eso vino Él, entiéndalo. Su muerte que Él ofreció en el madero de la cruz, cuando derramó esa sangre, fue para pagar ese alto precio, porque nuestras vidas estaban sentenciadas para ser condenadas eternamente, pero Jesús pagó un alto precio a través de su preciosa sangre. No la pagó con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Por eso cuando entonces el rico levantó su mirada al cielo estando en el infierno, el rico podía tener la facultad, mi querido amigo, oiga bien, de poder tener bien agudizados todos sus sentidos. El sentido visual, podía ver claramente todo lo que giraba a su alrededor. Él podía tener el oído muy perceptivo para escuchar todo lo que se hablaba, lo que se escuchaba allí, los gemidos, los gritos que aparecían en aquel lugar. Él podía hablar, tenía la capacidad de poder establecer una conversación, una comunicación, y sobre todo podía sentir. Su sentido de olfato podía estar también muy a pleno, ¿verdad? De poder percibir todas las cosas, los olores nauseabundos que hay en ese lugar. Oiga bien, ese lugar es inimaginable. Por más que pudieran alguna vez ustedes